vamos a escuchar, atención, el audio que ha publicado hoy de Oyeti de un empresario, estamos hablando del empresario del 20% que señala directamente a Santos Cerdá. Era el testaferro de Ábalos. Vamos a escuchar este audio de Oyeti, amigos, que es una joya y deja directamente a señor Santos Cerdá al pie de los caballos, al borde de la imputación, y a Pedro Sánchez desnudo. Como caiga Santos Cerdá, Pedro Sánchez va a estar desnudo ante la opinión pública. Escúchelo. Víctor de Aldama, ¿qué papel jugaba en este grupo acelerador para la adjudicación de contratos? Yo creo que estaba muy cercano, pero muy cercano al señor Israel Pilar. No se hacía ver, o sea, no se veía nunca directamente, pero se hablaba mucho de él, salía su nombre a menudo. ¿Cuál era su papel? Pues yo intuyo que era, depende del proyecto, yo creo que era cobrar comisión, dependiendo del proyecto que aceleraba o que hacía directamente. Era un empleado más de esta pseudoempresa, ¿no? Y Pepe Ruz, que capitaneaba, por así decirlo, el grupo, ¿qué relación tenía con Ábalos? ¿De qué conocía a Ábalos? Eso sí lo sé porque eran muy amigos, los dos son de Valencia, y eran muy amigos desde muy pequeños. ¿Usted tiene constancia de que en algún momento en ese grupo acelerador formara parte Víctor Manuel Ábalos, el hijo del exministro de Transportes? Tengo constancia, yo no lo vi nunca, pero tengo constancia de que hubo muchas discusiones en cuanto a que el señor Víctor de Aldama comentaba, decía que se llamaba Víctor y la gente confundía el Víctor con el Víctor Ábalos. Entonces, esta confusión provocó varios enfrentamientos entre José Luis Ábalos y Víctor de Aldama. ¿Pero se hacía pasar Víctor de Aldama por Víctor Manuel Ábalos? Hacía ver, no lo decía directamente, pero es que soy Víctor, y la gente, es una forma de darlo a entender, ¿no? Y más allá de eso, Víctor Ábalos, el hijo del exministro de Transportes, ¿participó en alguna medida en ese grupo acelerador, en esos beneficios con la contratación? Yo no le puedo decir, esto lo puedo intuir, pero claramente yo no lo sé. ¿Usted no le vio? Pero sí, No. sí oyó que estaba en las conversaciones. Sí, pero yo no lo vi, nunca. ¿Ha escuchado usted hablar en todo este tiempo, en algún momento, del señor Santos Cerdá? ¿Y qué papel ha jugado? Si es que ha jugado algún papel en esta trama. Sí, perdona mi incultura, pero en ese momento se hablaba mucho de Santos Cerdá, pero yo no sabía quién era Santos Cerdá, de verdad. Ahora lo he sabido por la prensa, ¿no? Pero en ese momento no sabía quién era. Pero yo le podría decir que casi cada día el señor Koldo García reportaba o hablaba con el señor Santos Cerdá. ¿Lo hacía delante de ustedes cuando estaban reunidos? No, pero no es una persona que tenga una voz suave y cuando coge el móvil se oía, bueno, toda la tragantía se enteraba de que hablaba con él. Cuando acababa decía, es que estaba hablando con Santos Cerdá, yo pensaba, ¿quién será este? ¿Y qué relación cree usted que tenía Santos Cerdá con José Luis Ábalos? Lo que yo intuyo es que podía ser perfectamente un testaferro del señor Ábalos, porque tenía que ir todos los días a reportar al señor Santos Cerdá. Pero, ¿y qué le decía Koldo a Santos Cerdá? No te lo puedo decir, no lo sé, pero era curioso que siempre hablara. Hombre, yo puedo entender que hablara con su novia, que hablara pero con un señor que siempre voy a hablar con. Esto lo tengo que hablar con Santos Cerdá. Hablaba mucho de esta persona. Pero ¿Esto qué? Relacionado con el grupo acelerador. Con alguna de los proyectos que había encima de la mesa. A ver, los guardias civiles sí se reunían casi cada 2 por 3. Dinero no vi en ningún caso, pero sí vi sobres en algún momento que se intercambiaban entre ellos mismos, sobres. ¿Quiénes se intercambiaban? Pues, no sé, entre Koldos, gente que le daba algo a Koldo se lo ponía en el bolsillo y ya está. ¿Pero eran empresarios? No sé decirlo, a lo mejor eran policías porque cuando iban ahí no iban vestidos de policía, o sea, no. Cuando van a la tragantía van normales. Antes nos ha contado los integrantes del grupo acelerador, ¿no? Entonces nos ha dicho que estaba Koldo García Aguirre, José Luis Ábalos, Pepe Ruz, Israel Pilar, el presidente de Sortis, que recibe precisamente un contrato de casi 2 millones de euros por parte de la empresa pública Correos, presidida por una persona cercana al presidente del gobierno, por Juanma Serrano. ¿Qué nos puede contar de Israel Pilar? ¿Qué papel jugaba en esta trama? ¿En qué momento
¿Intervenía él antes, después de Pepe Ruz? ¿Cuál era su rol? A ver, yo diría, Sortis es una consultora tecnológica. España tiene muchas consultoras tecnológicas, pero hay que ver el potencial que tenía el señor Israel Pilar o incluso la consultora Sortis, habida cuenta su relación directa con el grupo de inteligencia israelí. Entonces, a través de esto, evidentemente, él cogía mucho poder porque sabía perfectamente cómo se manejaba todos los sistemas. Pues increíble, amigos, las declaraciones del empresario del 20%. Señor Sánchez, estamos viendo, esto es la mafia napolitana, siciliana, al más puro estilo, y este señor ya coincide las declaraciones exactamente con lo que decía Aldama, con lo que tiene investigado la UCO y con lo que dice también la señora Pano. El señor, es que el Partido Socialista no solo estaba metido el número 2, sino el número 3, Coldo, y solo falta el número 1, que también sale en las conversaciones en los informes de la UCO. Efectivamente, además, bien conocimos hace unas semanas, a colación también de esta información que hemos conocido hoy por parte de Objective, que la UCO está investigando el patrimonio, en este caso, tanto del señor Santos Cerdán como de todo el entorno familiar por las supuestas compras de fincas en Navarra, de donde es el oriundo, y ver cómo ha podido incrementar ese patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que terminará, vamos, no tardando mucho, terminará imputado seguramente el señor Santos Cerdán. Recordemos que ya sería el segundo secretario de organización del Partido Socialista que terminaría imputado, y veremos cómo afecta todo esto, ¿no? El señor Santos Cerdán, al ver esta información, lo primero que ha hecho ha sido ir al juzgado y poner otra querella pensando que así se va a salvar o que va a salvar su reputación, pero bueno, ya nos tiene acostumbrados desgraciadamente a poner más querellas. Ya se la puso en su momento a Víctor Aldama cuando decía que no le conocía, y era todo mentira, y se ha demostrado precisamente que ya conocía a Víctor de Aldama. Entonces, que recordemos que el señor Santos Cerdán es el mismo que iba a Waterloo a reunirse con Puigdemont, ¿no?, a intentar cerrar esos acuerdos infames precisamente para mantener la gobernabilidad de Pedro Sánchez, ¿no? Y bueno, entonces pues probablemente saldrán más informaciones de Santos Cerdán en los próximos días. No sé si con otros empresarios, pero seguramente veremos más informaciones. Y bueno, lo único, aquí del Partido Socialista nadie ha salido su defensa, lógicamente. Él es el único que ha dicho que todo eso es mentira, pero en el Partido Socialista me consta que están preocupados precisamente por esta información. O sea que... Señor Vera, estamos hablando de que Santos Cerdán subiría el caso de la trama, por ejemplo, del Fuel, lo subiría al Supremo, pero también está metido en todas las tramas el señor Santos Cerdán, la trama de los cupos, la trama de la comisión por contratos, etcétera. Si cae Santos Cerdán, puede ser ya el principio de fin de Pedro Sánchez, porque estamos hablando que son sus dos secretarios de organización los que estarían imputados por corrupción. Sí, no cabe duda de que, a ver, si cae, se iniciaría un procedimiento de investigación contra él, sería investigado y efectivamente tendría que pasar al Supremo, sería un caso más, con todo lo que ya tiene Sánchez, ya en un momento determinado tendría que haber decidido que era mejor convocar elecciones, ¿no? Lo que pasa es que, siendo como es el presidente del gobierno, pues vaya usted a saber por dónde saldría. Pero efectivamente, claro, el hecho de que Santos Cerdán diga que voy a ir a los tribunales, ya lo ha dicho con anterioridad, pues en fin, con esto no sé si pretende acallar pues a De Olletti, que hay que reconocerlo, ha sacado cosas de mucho interés, todas desmentidas al principio, ¿no? El caso de Jenny lo sacó este periódico. El caso de los balazos al coche de Aldama, desmentidos también, lo sacaron ellos mismos. El caso de las bolsas con los sobres de dinero, que luego efectivamente han terminado compareciendo ante el juzgado, también lo sacaron ellos. Y esto de este señor, pues claro, es muy relevante, porque lo que dice es lo que ha oído él, ¿no? Hay cosas que con claridad pues asegura que él no tiene conocimiento de, en fin, de la relación con el hijo de Ábalos, etcétera, etcétera, pero lo que sí oía es que casi todas las cosas había que consultarlas con Santos Cerdán.
que en aquel momento no sabía quién era, pero que sí, que el nombre le sonaba una barbaridad porque decía, esto lo tengo que consultar con Santos Cerdán. Y efectivamente, no solamente eso, sino que luego está el tema de los cupos, que probablemente sea el más gordo, suponiendo que eso progresa, porque parece que hay una investigación por unas informaciones de la UCO que ya están en poder del juez y que obligarían a abrir una nueva causa contra Santos Cerdán, porque efectivamente parece que el asunto de la distribución de la obra pública, que en un principio también se dijo que era pues una inventada, pues parece que no es tan inventada como parecía, sino que hay bastante que rascar en todo ese caso también. Apuntar que señala la entrevistadora a este empresario del 20%, refiriéndose a Ábalos con el nombre de ex ministro de Transporte. El ex ministro de Transporte, bueno, era el amigo, el colega, el protector, el acompañante, que junto a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán eran los que organizaron el regreso a la Secretaría General del Partido Socialista del 1. Ha caído Ábalos. Son los 4 Ha del caído Peugeot. Koldo. Santos Cerdán está a caminito de Jerez y espero y deseo que esa desnudez que se le va a quedar al presidente del gobierno, que ni aparece, ni está, ni no sabemos por dónde anda, está envuelto en otras cosas, pues sea la causa definitiva por la que le haga caer. Santos Cerdán y Ábalos junto con Koldo son las personas más citadas en el libro Manual de Resistencia. Acordaos que Koldo era el que se quedó a dormir en la vigilancia de los avales que le devolverían a Ferraz. Ahí evidenciaban dos cosas. Una, no se fiaba de la estructura de su propio partido, supongo que sería por la historia a lo largo del tiempo de saqueo o de robo que tendría el Partido Socialista y sus dirigentes. Y dos, la importancia capital que le daba a él a estar en la Secretaría General del Partido Socialista, porque a la luz de los resultados y a la luz de lo que el tiempo nos ha dado, fíjate cuánto se jugaban todos estos, ¿no? Y es que estaban con las pistas puestas en trincar y robar todo lo que podían. Sánchez entiendo que tendría que proteger los intereses de su suegro y las propiedades de su suegro. Y de su hermano también, de su claro. hermano, estaría ya pensando en cómo colocar al hermano, que parece ser que no era muy bueno en la dirección de la orquesta y tendría que montar algo para el hermanísimo. En definitiva, creo que en ese manual de resistencia estaba la persistencia de querer llegar a toda costa para montar lo que desde un primer momento tenían pensado, y era una estructura para el robo y el saqueo de los españoles, ¿no? Y sin importarles nada ni nadie, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, ¿no?